es un ponente procedente de Ecuador, con la ponencia La psicopatía adaptada y criminal, repercusiones sociales, laborales y familiares. Tiene un máster en psicopatología legal, forense y criminológica por la Universidad Internacional de Cataluña en España. Tiene un máster en marketing y comportamiento del consumidor por las universidades de Granada y Jaén, España. Es un especialista en autopsia psicológica por la Universidad ACMAN de México. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Pedro Muñoz para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. A lo largo de esta jornada y el día de ayer hemos estado hablando mucho sobre el tema de la conducta antisocial, sobre todo haciendo un énfasis en el trastorno antisocial y en el trastorno psicopático, ¿no? Vamos viendo que hay una gran distinción, y eso es importante que quede claro, ¿no? La distinción entre la psicopatía por un lado y el trastorno antisocial por otro lado. Si es que nosotros podemos diferenciar esto, pues vamos a tener un avance muy importante. Yo les quiero comentar, quiero hablar un poco y voy a intentar poder abarcar el tema de la psicopatía, ¿sí? Tanto la adaptada como la criminal, en los próximos 40 a 45 minutos. Un tema tan extenso, tan amplio, que es difícil, ¿no? Dar una concepción clara de todo esto. Cada vez que nosotros escuchamos psicopatía, ¿qué nos viene a la mente? Y cuando ustedes, todos los participantes, estuvieron inscribiéndose y veían el cronograma y hablaban mucho del psicópata, la conducta del psicópata, ¿no? El psicópata adaptado, el psicópata criminal, ¿qué les venía a la mente? ¿Qué es lo que les venía a la mente? Esas son las concepciones que nosotros socialmente tenemos, pero muchas veces está equivocado, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a comprender exactamente qué es un psicópata. Un psicópata, la palabra psicópata está grabado en el inconsciente colectivo como un asesino, está grabado como alguien que está todo el tiempo delinquiendo, está grabado en nuestra conciencia colectiva como un asesino serial. Bueno, ¿por qué? Tenemos muchos referentes históricos que han ayudado a que se quede grabado esta concepción del asesino serial. El psicópata es un asesino serial. Por ejemplo, tenemos a famosos asesinos seriales como Ted Bundy, asesinó a 36 mujeres, o al menos él declaró haber asesinado a 36, se estima que fueron muchísimas más. ¿Sí? El psicópata clásico, el psicópata criminal clásico. Podemos escuchar nombres como Jeffrey Dahmer, un asesino serial que mató a 17 hombres jóvenes, un asesino serial necrófilo, y bueno, que tenía unas perversiones bastante complejas. Wayne Gacy, el famoso payaso asesino, también un psicópata que asesinó a jóvenes, a personas muy jóvenes, a niños y a prepubertos. Más o menos se estima que fueron 33, o se pudo reconocer a 33, pero se estima que fueron muchos más, ¿sí? Y uno muy cercano a nuestra región, los anteriores, claro, de Estados Unidos, los típicos asesinos seriales de Estados Unidos, pero también acá en nuestra región nos encontramos, en Ecuador, por ejemplo, en los años 90, finales de los 80, inicios de los 90, el famoso niño terror, ¿sí? Juan Fernando Hermosa, 22 asesinatos en 4 meses. Y todo esto antes de cumplir 16 años. Entonces, claro, todos estos son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos de psicópatas, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros escuchamos en las noticias o vemos en las redes sociales, ¿no?, sobre algún incidente violento, sobre algún asesinato, alguna violación, ¿no?, que psicópata, ¿no? Pero vamos a ver exactamente qué es. ¿Cómo se le describe al psicópata? Como un depredador de su propia especie. Sí, es un depredador de la propia especie. Tiene un encanto muy superficial como característica, manipulación, intimidación e incluso puede llegar a la violencia, pero una violencia muy instrumental. Todo busca satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué pasa acá? Nos encontramos que el psicópata tiene los procesos de pensamiento. Muchos de los estudios dicen que los procesos de pensamiento, los procesos lógicos están adecuados en el psicópata. No es que tiene un CI bajo, o no es que tiene distorsiones de la realidad, un pensamiento delirante o alucinaciones, no. Él tiene sus funciones de una manera adecuada. Acá no vamos a hacer una distinción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los antisociales, ellos sí tienen, como vimos en la ponencia anterior, tienen ellos
bastantes diferencias, ¿no?, con la población en general, diferencias anatómicas y funcionales. En el caso del psicópata no podemos observar esto. Por ejemplo, en el tema del funcionamiento prefrontal, vemos que no hay una disminución en el caso del psicópata. Entonces, ellos tienen un funcionamiento cerebral y un funcionamiento del pensamiento adecuado. No tienen alteraciones de las sensopercepciones y todo lo que ellos hacen es en su propia gratificación, satisfacer sus propias necesidades. En temas estadísticos, aunque es difícil, es muy difícil mantener una estadística de los psicópatas, porque están muy metidos en la sociedad sin que los podamos ver nosotros, ¿sí? Están a simple vista sin que nosotros podamos identificarlos. Se estima que hay 7-1 de psicópatas hombres a mujeres, 7-1. Obviamente todas estas estadísticas se basan en lo poco que conocemos de ellos, ¿sí? No es bueno, no hay cómo mantener una buena cantidad de estadísticas en el campo de la psicopatía, porque no los encontramos. Son pocos los psicópatas que podemos encontrar para hacer una estadística, ¿no? Pero con los datos que tenemos, 7-1 entre hombres y mujeres, pero también nos encontramos que las mujeres están, o que hay psicopatía en las mujeres. En el tema carcelario, la población carcelaria, entre un 15 y un 20% de la población carcelaria tiene rasgos psicópatas muy marcados, ¿sí? La mayoría tiene rasgos antisociales, ¿sí? Y entre un 15 y un 20% rasgos psicopáticos. Y de estos, el 80% estamos hablando que son, o que ha cometido delitos violentos, ¿ya? Entonces, vamos viendo, ¿no?, que hay estadísticas al respecto, ¿no? Hay también muchos psicópatas en la población carcelaria. La mayoría son antisociales, ¿no? La distinción que tenemos que ir haciendo. Algunos de los criterios, porque esto no vamos a encontrar, ¿no?, en las características o los criterios diagnósticos en el DSM o en el CIE. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Pues en la bibliografía al respecto. Identificar a un psicópata, estamos hablando de un encanto externo, un encanto superficial. Se habla de una inteligencia por encima de la media. Los últimos estudios van demostrando que no es tanto así. Tienen una inteligencia media, e incluso algunos estudios nos hablan que tienen una inteligencia por debajo de la media. Bueno, eso todavía se está estudiando, ¿no? No tiene alucinaciones, no tiene manifestaciones de nerviosismo, ¿no? Son unas personas muy controladas, inestabilidad en el sentido de las emociones. Sabemos que estas personas pueden entender, comprender las emociones, pero no las sienten, ¿sí? Hay una falta de empatía a nivel emocional, porque empatía cognitiva sí tienen ellos. Remordimiento, vergüenza, culpa son cosas que ellos no lo van a sentir. ¿Ya? Eso entre algunas de las características o de los criterios que utilizamos para identificar a un psicópata. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El psicópata no es un asesino, ¿sí? No es un asesino. No todo psicópata es un asesino. Y no todo asesino es un psicópata. Hemos tenido una concepción muy equivocada al respecto. La mayoría de psicópatas no son asesinos, la gran mayoría de psicópatas no son criminales. La gran mayoría de psicópatas están en nuestra sociedad y nosotros no los hemos identificado, ¿sí? Y no todo asesino es psicópata, hay muchos asesinos que tienen un componente, como habíamos visto, ¿no?, en las ponencias anteriores, un componente criminal en el sentido, por ejemplo, de sicariato, un sentido económico, ¿sí?, o un sentido de impulsividad, actúan por impulsividad. ¿Sí? En el caso de psicópata asesino no es así, como vamos a ver más adelante. Entonces, no todo psicópata es asesino y no todo asesino es psicópata. Esta concepción de que un psicópata es un criminal, que es un asesino, que es un violador, hay que eliminarla. Delitos. Entonces, nos vamos a ir adentrando ahora sí a lo que es la psicopatía adaptada, la subclínica, ¿sí? La psicopatía subclínica o integrada o adaptada hace referencia a las personas que tienen estos rasgos o tienen esta personalidad psicopática, pero no cometen delitos, que es la gran mayoría, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Igual, tiene las mismas características que habíamos visto, tanto el psicópata criminal como el psicópata adaptado tiene las mismas características, pero actúan de manera distinta. El psicópata sabe la letra, pero no la música. Entiende muy bien las emociones, las comprende,
pero no la siente, ¿sí? No tiene esta empatía emocional, sabe la letra, pero no la música, ¿sí? Tanto el adaptado como el criminal. La mayoría de psicópatas están en nuestra sociedad, nosotros ni siquiera los reconocemos, ¿sí? Ni siquiera los reconocemos, no están en el sistema penitenciario. ¿Saben dónde se encuentran estas personas? En puestos muy respetables, ¿sí? Grandes científicos, grandes psiquiatras, muchos abogados, nos encontramos que ahí están los psicópatas, ¿sí? En temas de política, ahí sí vamos a identificar mucho más fácil que hay muchos psicópatas en política. Ahí están los psicópatas, los psicópatas adaptados, es ahí donde se encuentran. No están cometiendo delitos como asesinatos o violaciones, ¿no? La mayoría está en un punto muy difuso de la legalidad, ilegalidad, pero no en temas de violencia, sino se encuentran en temas de defraudaciones, en temas monetarios, ¿no es cierto? Estamos hablando que van a cometer crímenes que van a perjudicar a una empresa, a una familia, ¿sí? Más que temas violentos, tienen que ver con alcanzar un estatus, con alcanzar poder, con alcanzar dinero, ¿sí? Más va por ahí el tema de la psicopatía, no de la mayoría de psicópatas, no va por un lado de asesinos ni violadores, ¿ya? A estos se les conoce como los psicópatas de cuello blanco. Estos son los adaptados, ¿sí? Los psicópatas de cuello blanco los encontramos mucho en la política, mucho en el sistema judicial, en grandes empresarios que hicieron lo que tenían que hacer sin remordimientos para alcanzar el puesto o alcanzar el poder que tienen ahora. Vamos, que los podemos identificar. Temas políticos, ¿sí? Temas eclesiásticos, también encontramos a psicópatas en la iglesia. Claro que sí, cualquiera que sea la religión, ¿sí? Ahí también los encontramos, ¿no? Estos llamados psicópatas de cuello blanco. No buscan, o la mayoría de estos no cometen crímenes violentos, pero sí están en este punto muy difuso entre la legalidad y la ilegalidad. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de estos, o de los psicópatas en general? Bueno, varía mucho de estudios a estudios. Como les digo, están tan mimetizados en la población que es difícil encontrarlos, ¿no? Para hacer una valoración estadística adecuada. Pero con los datos que tenemos, nos encontramos que estamos hablando entre el 0.8 y el 1% de la población en general tiene rasgos psicópatas. O sea, 1 de cada 100 tiene rasgos psicópatas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en el momento de vida actual, ya hemos tenido contacto, ya hemos conocido, ya hemos compartido con personas psicópatas. Que no los hayamos identificado es distinto, pero ya hemos compartido, la gran mayoría de nosotros, con algún psicópata. Si decimos que 1 de cada 100, el estadístico tiene rasgos psicopáticos, pues ya hemos compartido con ellos. Pero claro, la mayoría de estos psicópatas no son violentos, ¿sí? Buscan satisfacer sus necesidades, buscan satisfacer su egoísmo, pero normalmente no es con violencia, ¿no? No es con violencia. ¿Ya? La concepción psicópata violenta tenemos que eliminar. La mayoría de psicópatas no son violentos. Robert Hare, uno de los grandes estudiosos, ¿no? Del tema de la psicopatía, él dice, si no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, lo hubiera hecho en la bolsa de valores. La mayoría de psicópatas están adaptados en la sociedad, están mimetizados, no los podemos descubrir, pero sí podemos encontrar estas características, ¿no? En este punto difuso entre la legalidad y la ilegalidad. Están muy metidos en grandes puestos de nuestra sociedad. Estos son los psicópatas adaptados. Y estos crean un gran daño, claro que sí. Estas personas darán lo necesario para alcanzar sus objetivos sin remordimientos, sin culpas. Van a hacer lo que sea necesario para alcanzar estos objetivos que tienen. Ellos tienen unas habilidades increíbles, ¿sí? Vamos a hablar habilidades desde el punto de vista psicópata, ¿sí? Desde el punto de vista de la persona que tiene el trastorno. Claro, para la sociedad estos no son habilidades, pero para el psicópata sí. Ted Bundy, ¿qué dice él? He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas y sutilmente la están fomentando. Hace la pregunta a él. Una de las grandes habilidades del psicópata es encontrar a personas vulnerables.
Esa es la gran ventaja que tienen los psicópatas, tanto criminales como adaptados. Encontrar a personas vulnerables, a personas que pueden utilizar como utilería para alcanzar sus fines, ¿sí? Vamos viendo, son grandes observadores. Ellos encuentran a personas vulnerables muy fácilmente. Ellos pueden encontrar en las personas, en su lenguaje verbal, en su lenguaje no verbal, pueden encontrar los miedos de las personas, pueden encontrar y aprovechar estos miedos, ¿sí? No tienen esta facilidad para sentir las emociones, pero sí pueden imitarlas. Son grandes actores. Ellos pueden imitar miedo, pueden imitar amor, pueden imitar vergüenza. Y muy bien, lo van a hacer muy bien. Pueden engañar fácilmente a los demás, aunque no lo sientan. Son grandes actores. Una habilidad psicopática muy importante, por eso no los encontramos, no nos damos cuenta. Por eso es difícil identificarlos, porque son grandes actores. Y normalmente ustedes pueden ver en los documentales, pueden ver ustedes en las investigaciones, las personas que conocían a los psicópatas antes de revelarse sus crímenes, ¿qué era lo que ocurría? Nadie hubiera pensado que eran psicópatas, ¿sí? Todo el mundo le describe como no, era una persona muy agradable, era una persona que se llevaba muy bien con todos, ¿sí? Lo describen como personas muy adaptadas, muy amigables, muy amistosos. Entonces, ellos saben mimetizarse en el ambiente, ellos saben cómo engatusar a las personas, ¿sí? Son sujetos agradables, ¿sí? Grandes mentirosos. En estas personas no vamos a encontrar ni la fidelidad ni la lealtad, en ningún sentido. Hablamos en el campo laboral, estas personas pueden ser tus más grandes aliados mientras les sirvas tú a ellos. En el momento en que tú ya no les sirvan, se van a deshacer de ti muy fácilmente y sin ningún remordimiento. Si nosotros vemos la historia de grandes psicópatas a nivel empresarial, vamos a encontrar que su recorrido ha sido por encima de las personas, han ido destrozando empresas, destrozando a socios sin ningún remordimiento. En el tema pareja va lo mismo. No existe lealtad, no existe fidelidad. En el tema pareja es lo mismo. Es utilería para él. Su pareja sigue siendo utilería. Sigue siendo una fachada. ¿Sí? No hay amor, es utilería para ellos. Lealtad y fidelidad es inexistente en estas personas. Esperen un ratico, a ver qué está acá ya. Muy bien. ¿Qué más nos encontramos? Estas personas no tienen misericordia. No tienen misericordia. Son personas frías, inmunes a las presiones. No presentan niveles altos ni de angustia ni de estrés. Es más, tienen un control del estrés impresionante. Y es una de las razones por las que estas personas están en puestos, por ejemplo, de política, o dirigiendo grandes empresas, o en profesiones de gran carga, que pueden crear un gran estrés. Ellos tienen un dominio del estrés muy importante. Por eso están en puestos grandes. Tienen la capacidad de mantener este dominio del estrés, pero a la vez son inmunes a los nervios, son inmunes al remordimiento, son inmunes a la culpa, a la vergüenza. Si uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que tal o cual político haya hecho eso? ¿Cómo es posible que hayamos hecho que esta persona haya robado o haya cometido actos de corrupción en plena pandemia? ¿Cómo es posible? Bueno, no hay vergüenza, no hay culpa, no hay nervios. Eso es. Por eso es que nosotros nos sorprendemos al mirar a los actos que cometen estas personas, ¿sí? Y deshumanización. Esto es muy importante, la deshumanización. El psicópata cosifica a los demás. Todos nosotros somos simple utilería para los psicópatas. Por más que esta persona se haya casado, pues su esposa es utilería. En el trabajo todos son utilería, a nivel social de igual manera. No hay esta empatía emocional. Y claro, como no hay empatía emocional, no hay culpa, no hay vergüenza, no hay remordimientos, ¿qué ocurre? Estas personas harán lo que tengan que hacer sin ningún problema. Y aquí empiezan los problemas a nivel social. Aquí empiezan los problemas a nivel social. Estas personas van a ir por encima de todos y harán lo que tengan que hacer y manipularán a los que tengan que manipular para alcanzar sus objetivos.
Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es que hizo eso? Es que puede hacerlo porque no siente ningún remordimiento. ¿Sí? Esto es lo que identifica a la mayoría de psicópatas, no los asesinatos, no las violaciones, es el daño social que hacen desde adentro, muy escondidos en los grandes puestos, ahí están los psicópatas. ¿Sí? No están, la gran mayoría no están cometiendo crímenes violentos, están cometiendo crímenes en grandes puestos de nuestra sociedad. En el tema de pareja, el psicópata es un parásito, es una esponja que absorbe todo lo que nosotros somos. ¿Cómo actúa el psicópata con una pareja? Se va a mostrar como la persona más agradable, no decir el hombre más agradable porque hay hombres y mujeres, mayormente hay hombres como vimos, pero se va a mostrar como la persona más agradable, más atenta, ¿sí? Se va a mostrar como la persona ideal, muy emocional, claro, él va a manipular, haciendo creer que está, que siente, ¿no? Que tiene esta empatía. Se va a mostrar como la mejor persona. Va a ir encontrando tus miedos, ¿sí? Va a ir encontrando tus puntos débiles, te va a ir manipulando poco a poco, te va a ir dominando poco a poco y te va a ir drenando todo lo que eres. Sin darte cuenta, esta persona va a acabar con tu esencia, ¿sí? Vas a ser una persona que no tiene ni siquiera decisión. Así empieza, una persona muy agradable, muy atenta, y te va drenando poco a poco, va usando tus miedos poco a poco, hasta que no queda nada de ti. Esa es la manera en la que va actuando un psicópata en la pareja. Muchos psicópatas se casan sin ningún problema, pueden tener relaciones sin ningún problema, pero por un punto de utilería, para satisfacer el tema sexual o para tener una pantalla frente a la sociedad, para tener una pantalla frente a la sociedad de que es una persona estable, que es una persona de familia, que es una persona que comparte, ¿no?, con la sociedad. Puede ser también una pantalla. Es más, muchas de las veces las relaciones de pareja son simplemente para satisfacer necesidades sexuales o como una pantalla. Estas personas no van a utilizar la fidelidad a la pareja, no. Si estamos hablando que nos ven como simple utilería, entonces somos un objeto más, somos una cosa más de ellos. No nos deben lealtad, no nos deben fidelidad, esa es la manera en que nos ven. Entonces, no es extraño encontrarse con este tipo de personas que tienen grandes infidelidades. Ahora, ¿esto quiere decir que todo infiel tiene rasgos psicopáticos? Para nada. La mayoría de infieles no tienen rasgos psicopáticos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que es una característica del psicópata, pero no todo infiel es psicópata, ¿sí? Padres psicópatas. ¿El psicópata puede ser padre? Claro que sí. La gran mayoría de psicópatas adaptados tiene familia y esto incluye a los hijos. Y acá pueden decir que es su hijo, ¿sí? Es su hijo biológico, él lo crió. ¿Cómo es posible que no sienta amor por ellos? Bueno, muy fácil. Esta es la característica del psicópata. No siente las emociones aunque las entienda. Ahora, un padre psicópata no es sinónimo de padre violento. Es más, muchos padres psicópatas terminan teniendo hijos muy adaptados a la sociedad, muy exitosos. ¿Sí? Muchos padres psicópatas educan a hijos muy bien adaptados a las normas sociales y de personas de mucho éxito. Ser un padre psicópata no es sinónimo de violencia, ni de maltrato, ni de abuso. No, para nada. ¿Sí? ¿Qué nos encontramos? Que igual siguen siendo un objeto para los padres. Los hijos siguen siendo un objeto para los padres. ¿Sí? Tiene una relación cognitiva, tiene una relación padre-hijo, sí, pero omitiendo el tema emocional, ¿sí? Vamos a ver algunos de los relatos de padres psicópatas. Mis hijos tienen buenos modales, se graduaron con honores, tienen carreras exitosas, todos están cumpliendo sus metas en sus respectivos campos, pero no los amo, ¿sí? Yo les apruebo, ellos son míos y yo les apruebo. Les entrené para ser lobos, no ovejas. Yo les apruebo, pero no los amo. ¿Sí? Yo no amo a mis hijos, pero ellos ciertamente creen que lo hago. Si mi hijo me pregunta si es que yo le amo, pues yo le digo que sí. Yo soy un psicópata. Mi hijo me pregunta a mí si yo le amo, pues yo le digo, sí, yo te amo con todo mi corazón.
tampoco ser psicópata no quiere decir ser cruel, ¿sí? Los psicópatas entienden las emociones aunque no las sientan y van a responder adecuadamente a las emociones de los demás, con sus hijos, ¿sí? Ellos van a responder y van a demostrar afecto aunque no lo sientan, ¿sí? Aunque no lo sientan, ellos no buscan dañar a sus hijos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que ser psicópata es bueno? No, tampoco, ¿sí? Tampoco. Pero nos damos cuenta que la gran mayoría no tiene un daño hacia sus hijos, no es violento con sus hijos, no hay abuso contra ellos, ¿sí? Los hijos suelen definirse como objetos, como un proyecto, como mascotas para educar y para moldear. No hay el componente afectivo, pero tampoco quiere decir que sean malos padres, en el sentido de que sean violentos o maltratadores o abusadores, ¿sí? La gran mayoría de padres psicópatas terminan con hijos muy exitosos. Entonces, ¿qué nos vamos encontrando acá? A nivel social, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel laboral, a nivel social, hay repercusiones. Claro que sí. Son personas que van a utilizar por todos los medios y de una manera muy bien estructurada, muy bien planeada, nada impulsivo, alcanzar sus metas, alcanzar lo que ellos se han propuesto y van a ir por encima de todos y de todo, ¿sí? No se van a frenar, pero tampoco van a ser muy impulsivos, no van a actuar por instinto, no, ellos lo van a planear todo muy bien, planean su vida muy bien. Estos son los psicópatas adaptados, están aquí en nuestra sociedad, están en los puestos de política, están en los hospitales, están en la función judicial, se encuentran en los colegios, dando clases. 1 de cada 100 es la proporción de psicópatas, la gran mayoría de ellos adaptados. O al menos podemos identificar alguno de ellos. Les pregunto yo, ¿cómo estamos muchas personas de muchos países el día de hoy? Bueno, piensen en la política de su país. De las características que hemos hablado, ¿pueden identificar a alguien? ¿Pueden identificar a alguna persona con rasgos psicopáticos en el poder? ¿O una empresa famosa que tiene su historial de que la persona, el líder de la empresa, ha ido haciendo cosas, ¿no?, difusas entre lo legal y lo ilegal, ha ido por encima de los demás para llegar a ese puesto? Vamos, todos podemos identificar a alguien, ¿no? Sobre todo en temas políticos podemos ir identificando. Y hay un tema muy interesante, ¿no? La famosa triada oscura. La famosa triada oscura. Esto sí es personas peligrosas, ¿sí? Para fines de investigación, para fines en el ámbito forense, esto es algo que nosotros tenemos que analizar en temas de agresores reincidentes, sobre todo. Personas que tienen la psicopatía, que presentan esta personalidad psicopática, nos encontramos con un narcisismo muy marcado, un trastorno de la personalidad narcisista, algo muy marcado. Podemos entender por narcisismo, ¿no?, la creencia de que eres una persona muy especial, que todos te deben aprecio, eres la persona que tiene fantasías sobre poder, sobre éxito, muy constantes, exageración de sus logros, de sus talentos, expectativa muy elevada de que los demás le estén elogiando y admirando, se aprovecha de los demás, carencia emocional o carencia de empatía, ¿sí? Y pensamientos de que los demás le están envidiando. Son algunas de las características del narcisista, ¿no es cierto? Bueno, el psicópata ya hemos visto las características, ¿no?, de las más principales o de las más importantes: el encanto superficial, inteligencia, se habla de una media o por encima de la media, eso está todavía en debate en los estudios. Personas que mienten con gran facilidad, tienen una capacidad de manipular y de mentir increíble los psicópatas, ¿sí? Y recuerden que ellos se dan cuenta muy fácilmente de sus debilidades, de sus miedos, y por ahí atacan. Y el maquiavelismo. Esta completa la tríada oscura, el maquiavelismo. Personas que tienen una prioridad, o como prioridad, el dinero y el poder. El éxito a costa de todos, ¿sí? Explotan y manipulan a las personas sin ningún problema. Falta de principios éticos, falta de moralidad, ¿sí? Características muy importantes de una persona maquiavélica. Los que no han leído el libro del Príncipe de Maquiavelo pueden iniciar por ahí la lectura para comprender un poco más.
actitud cínica hacia la moralidad. No hay valores morales, no hay principios éticos, todos ellos pueden o pueden prescindir de cualquier principio ético, porque lo principal es el dinero y el poder, a costa de los demás. ¿Sí? Entonces vamos uniendo el narcisismo con la psicopatía y con el maquiavelismo, y se junta la triada oscura, personas muy peligrosas, ¿sí? Personas muy peligrosas por todo lo que pueden hacer desde un punto de vista violento, criminal, asesino, violador, o mayormente esto vamos a ver en un punto de vista, como les decía, del psicópata adaptado, adaptado entre comillas, ¿no? El psicópata adaptado, ese es el peligroso, ¿no? El que presenta también rasgos narcisistas y rasgos maquiavélicos. Y el psicópata criminal. Vamos ahora, después de haber visto, ¿no?, al psicópata adaptado, vamos al psicópata criminal. Cuando hablamos de asesinos seriales, decimos que el 90% de asesinos seriales son psicópatas. Tienen rasgos psicopáticos. El otro 10% tiene rasgos antisociales. Suelen ser asesinos seriales, por ejemplo, sicarios. Han asesinado a muchas personas, pero no en un sentido de planeación, ¿no? En un sentido de alcanzar un objetivo, como vamos a ver, ¿no? Para alcanzar o solventar ciertos factores, ciertas motivaciones, ¿sí? El 10% de asesinos seriales tienen un componente antisocial, el 90% psicópatas, ¿sí? Psicópatas. Entonces vamos viendo algo sobre los asesinos seriales, ¿no? El asesino violento. Una de las maneras de definir el asesino serial es aquellos que cometen 3 o más asesinos en un intervalo, con un intervalo de tiempo entre ellos, ¿sí? 3 o más asesinatos ya es un asesino serial. Ahora, estas definiciones van cambiando, ¿sí? Ahora se dice que es 2 o más, ¿sí? 2 o más, o un asesinato y un intento de asesinato ya se puede considerar un asesino serial. Pero que entre estos asesinatos vaya teniendo un intervalo de tiempo. Ahora, este intervalo siempre va a ir disminuyendo. Un asesino serial mata hoy, después mata en 6 meses, después en 4, después en 2, después una vez por mes. Este tiempo va disminuyendo, va perfeccionando, ¿sí? Va perfeccionando la manera en la que va a actuar con estos actos violentos, ¿sí? Por eso va disminuyendo el tiempo, va creando mayor satisfacción entre asesinatos y asesinatos. Cada vez hay tiempos más reducidos entre uno y otro. ¿Qué nos encontramos de estos asesinos? Bueno, una gran pregunta que nos hicimos desde la primera ponencia de esta jornada, ¿sí?, del día de ayer. El asesino serial, ¿el asesino nace o se hace? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que venimos haciéndonos desde hace más de 200 años y todavía no hay respuesta. No podemos decir que es un factor biológico, un factor heredado, pero tampoco podemos descartar porque hay mucha evidencia que habla de los asesinos seriales, los psicópatas seriales, tienen diferencias con la población en general, tienen diferencias anatómicas y funcionales en el cerebro a comparación de la población en general. Ahora, que todos los que tienen estas diferencias anatómicas y funcionales en el cerebro son asesinos, no. Es más, hay muchos investigadores que tienen cerebros similares a algunos asesinos seriales y son exitosos y personas adaptadas. ¿Sí? No quiere decir que porque tenemos diferencias anatómicas o funcionales ya somos asesinos seriales. No. ¿Sí? Pero la biología también manda acá. Y la parte ambiental. La parte ambiental es muy importante. Hogares disfuncionales. Sí. Madres dominantes es una de las características que encontramos en los asesinos seriales. ¿Sí? Que no hay un padre, no hay la figura paterna, o hay padres muy sumisos con una madre muy dominante. Hay una repulsión, un repudio hacia la imagen materna, esta imagen de la madre muy dominante. Abuso sexual, sí, abusos físicos también, abusos psicológicos también nos encontramos. ¿Ya? Nos encontramos que la infancia, los primeros años de vida, esta etapa tan vital, sí hay muchos factores que pueden predisponer a una persona. ¿Pero esto es determinante? No. ¿Por qué? Porque hay un niño que ha tenido un ambiente sumamente violento, consumo de sustancias, abusos sexuales, y termina siendo una persona de bien, una persona exitosa. Y otro no, otro termina siendo un criminal violento. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos, eso es lo que seguimos estudiando.
Bueno, sabemos que factores biológicos y factores ambientales van a influir en cómo somos nosotros, en nuestra personalidad. Va a influir en si es que eres una persona de bien o un asesino serial. Claro que sí. ¿Hasta qué punto influye cada uno de estos factores? No lo sabemos. Seguimos trabajando en esto, en poder identificar. ¿Qué otras características? Parafilias, impulsos sexuales anormales, como ustedes ustedes saben, ¿no? Tiene mucha relación con los abusos sexuales que pudieron haber sufrido en la infancia, y obsesión con la pornografía. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que ve pornografía tiene una predisposición para ser un asesino serial. No. Pero vemos en la historia de los famosos asesinos seriales, que hay una obsesión con la pornografía. ¿Sí? Hay una obsesión con la pornografía. Características de un asesino serial. Estamos yendo, ¿no? Ya a la parte muy psicopatológica, ¿no? A un polo muy alarmante del psicópata, ¿no? Estamos hablando de psicópata adaptado y ahora estamos yéndonos al otro polo, ¿no? Al asesino serial. Normalmente son varones, ¿sí? Como vimos, la psicopatía está más presente en hombres que en mujeres. Sus víctimas suelen ser mayormente mujeres, ¿sí? Y suelen tener características similares todas sus víctimas. Un rango de edad similar, ¿sí? Una profesión, un estilo de vida, un estado sociocultural similar entre ellas, ¿no? Porque están buscando víctimas similares para compensar o por alguna motivación en particular. Son personas agradables, son personas abiertas, son personas educadas, como vimos en las características del psicópata, tanto adaptado como criminal, expertos manipuladores, expertos mentirosos, ¿sí? Son expertos actores. Personas inteligentes, son ordenados, son meticulosos, realizan actos, después de realizar un acto, o mejor dicho, durante la realización del acto criminal, estas personas se transforman, ¿sí? Se transforman durante el acto criminal, durante el asesinato, durante la violación, durante la tortura, crean una transformación, ¿sí? Y esto tiene relación con lo vivido en la infancia, ¿sí? Tiene relación con lo vivido en la infancia. Empiezan a enfrentarse, empiezan a confrontar estos traumas infantiles durante este proceso de la realización del crimen. No hay empatía, no hay remordimiento, no hay culpa, no hay vergüenza. Son narcisistas, son controladores y no sienten piedad. A estas personas les puedes decir todo: tengo familia, tengo hijos, por favor no me mates. Nada, es como si no escucharan nada. Es más, muchos asesinos seriales buscan esto, buscan torturar psicológicamente. No solamente físicamente, buscan torturar psicológicamente. Entonces, ellos disfrutan con el miedo de sus víctimas. No las asesinan rápidamente. Ellos disfrutan del miedo de las víctimas, ¿sí? Vamos a ver un poco el pensamiento psicópata, el psicópata criminal. Miren lo que dice el hijo de Sam, famoso asesino serial, ¿no? Yo no quería hacerlas daño, solo quería matarlas. Yo no quería hacerlas daño, solo quería matarlas. ¿Sí? Vamos encontrando, ¿no? Esta distorsión en su manera de, o esta falta de empatía, ¿no? Su pensamiento refleja su falta de empatía emocional. El asesino de las colegialas, Kemper, otro asesino muy famoso. Cuando veo a una mujer bonita en la calle, a mi lado, ¿sí? Un lado de mí, dice: qué chica más atractiva, quisiera hablar con ella, invitarla a salir. Pero otra parte de mi cabeza se pregunta cómo estará, o cómo se vería su cabeza pinchada en un palo, ¿sí? Mientras un lado le dice qué lindo sería salir con ella, otro lado le dice cómo se vería ella muerta y decapitada. Pensamiento psicópata criminal. Charles Manson, uno de los más famosos: si quisiera empezar a matar, no quedaría ninguno de ustedes. Esto lo dijo en su audiencia de libertad condicional. Ted Bundy. Yo creo que a las personas que les interesa el tema de la psicopatía criminal, este es el principal, o el que nosotros primero tenemos que estudiar. Este es el psicópata criminal que cumple con la gran mayoría de criterios. Este es el clásico psicópata criminal. ¿Qué dice él, o cuál es su pensamiento? El asesinato no se trata de lujuria, no se trata de violencia, se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos, en algún punto, es como ser Dios, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, él habla de una motivación que no es sexual, sino es una motivación de control, de poder, de posesión sobre la mujer.
Yo soy la proyección de la mentira en la que vives. Júzgame y senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Este es el pensamiento tan narcisista, ¿no? De los psicópatas criminales. Esto lo dijo Charles Manson. Y tenemos un ciclo criminal, ¿sí? Estos psicópatas criminales tienen un ciclo. Hemos identificado ya el ciclo criminal. No me quiero detener mucho acá, porque quiero abarcar un poco más de cosas, pero vamos a ver de una manera general. Una fase inicial, este asesino o este próximo delincuente, ¿qué pasa? Empieza a preparar, empieza a visualizar cómo va a ser asesinar, cómo va a ser matarle a la persona, ¿sí? Empieza a visualizar dónde lo haría, cómo lo haría, qué va a sentir en ese momento, ¿no? Esta primera fase es de visualización. Y estos pensamientos no es que vienen ocasionalmente, no, son pensamientos rumiantes, todo el tiempo va visualizando qué va a hacer, cómo lo va a hacer, lo empieza a sentirlo, ya lo empieza a vivir en su mente. Posteriormente pasa a buscar a sus víctimas, empieza a buscar escenarios donde los va a hacer, donde va a enterrar el cuerpo, ¿sí? Empieza a buscar coartadas, empieza a buscar zonas seguras donde cometer el delito. Posteriormente ya pasa a la acción, empieza ya con esta característica psicopática de atraer, de seducir, de mentir, de engañar, de engatusar a las posibles víctimas, ¿sí? Identifica sus miedos, identifica sus debilidades, ¿sí? Y ataca por ahí. Y le da una falsa sensación de seguridad, ¿sí? No es que actúan con violencia, ellos dan una falsa sensación de seguridad. ¿Hasta que inicia la captura? Acá ya cambia, acá sale la máscara del asesino. Acá sale la máscara psicopática, ya no es esa persona seductora, encantadora, que daba seguridad, ¿no? En la fase de captura ya inicia el delito en sí, ¿sí? Ya le captura a su víctima. Pasamos a la fase de la agresión, la fase en la que ya se está materializando esa fantasía, esta visualización que tenía en la primera fase, acá ya se está materializando, ¿sí? Ahora, dependiendo la motivación, dependiendo las fantasías que haya tenido este psicópata, puede ser que dure pocos minutos o puede ser que dure incluso días, ¿sí? Personas que pueden asesinar rápidamente a sus víctimas y cumplir su fantasía en pocos minutos, o pueden torturar física y psicológicamente durante muchos días, ¿sí? Ya depende esto de la motivación y del modus operandi, depende de las motivaciones, depende de las fantasías del psicópata criminal. Pasamos a la fase fetichista. Una vez cumplida ya o se materializó su fantasía, ellos buscan prolongar el placer, ¿sí? Ya tuvieron placer al momento de hacer, pero quieren prolongar este placer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agresor se apropia de un objeto. Muchas de las veces se apropia de un objeto, ¿sí? Puede ser una parte del cuerpo, ¿sí? Un dedo, puede ser un anillo, puede ser un trozo de un poco de cabello, puede ser una prenda de ropa, ¿no es cierto? Una fotografía, ¿sí? Suelen fotografiar a sus víctimas. ¿Para qué? Para revivir esta fantasía que se materializó. Ahora quiero yo revivir esto en mi casa, una y otra vez, ¿sí? Incluso estas personas suelen enterrar a sus víctimas, suelen esconder a sus víctimas en alguna vía donde ellos transitan regularmente. Entonces, cada vez que pasan por ahí, tienen la misma sensación, empiezan a revivir nuevamente esta fantasía, ¿sí? Empiezan a revivir nuevamente lo que cometieron el delito. Y pasamos a una fase depresiva. ¿Qué quiere decir esto de la fase depresiva? Es una fase en la que ellos se dan cuenta, ¿no? Muchas veces pasa con estos criminales que la materialización del delito, ¿sí? De su fantasía, no fue tan excitante o tan emocionante como tenían en su visualización en la primera fase. No fue tan emocionante, no fue tan excitante como ellos lo habían visualizado. Por el contrario, también empiezan a tener o a visualizar todos los errores que cometieron, y empieza nuevamente una nueva visualización. A ver, necesito más satisfacción, necesito hacer mejor esto, y empieza nuevamente a visualizar. Y vamos de nuevo a la fase inicial. Empieza la visualización, empieza a prepararse, ¿no? Con este pensamiento rumiante sobre su delito. ¿Ya? Este es, desde un punto de vista general, el ciclo criminal.
Hay varios motivos, no necesariamente, o te digo, ¿no? Muchas de las veces no es por un tema sexual que estas personas cometen sus delitos, no es por el hecho de la satisfacción sexual en sí, tema de la penetración, no va por ahí, sino suele ser una motivación de tipo sádica, ¿sí? Una motivación sexual, pero desde el punto de vista sádico, ¿ya? Entendemos por sádico, ¿no? Este gusto, esta satisfacción por causar dolor a los demás, por el sufrimiento de los demás. Puede ser por poder, puede ser por control, por venganza, por lealtad, por lucro o por terror. Hay muchas motivaciones que un psicópata criminal tiene para cometer su delito. No necesariamente tiene que ser el acto sexual, la gratificación sexual por el acto sexual en sí. Hay muchas motivaciones, ¿sí? Hay muchas motivaciones. Y cada asesino tendrá su propia motivación, o habrá más de una motivación. Muy bien, voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya debo terminar ya. ¿Qué les recomiendo? Que vayan viendo algunos asesinos seriales famosos que nos van a ayudar a entender un poco más el tema de la psicopatía. El famoso Hijo de Sam, hay la película que se llama El verano de Sam, pueden verlo. Pérez Rangel, el asesino del parking de Barcelona, él tenía una motivación de venganza. La historia de él es muy interesante, sumamente interesante. Yo les recomiendo que lean sobre él. Podemos ver también a Alfredo Galán, el asesino de la Baraja, en Madrid, una historia también con miedo a las mujeres, muy importante. El tema de la lealtad, una de las motivaciones de lealtad, ¿sí? Esta pareja, ella, un 6 de 160, él, muy talentoso con el violín, personas muy adaptadas y de clase social muy alta, con unas fantasías de de violar y matar a mujeres jóvenes, y lo hicieron al menos con 10 de ellas, ¿sí? Pueden ustedes identificar. Acá en Ecuador, y también cometió otros delitos también en España, en Colombia, ¿sí? El monstruo de Machala, ¿ya? 8 asesinatos en Ecuador, recibió 8 años de cárcel, imagínense. Bueno, esto ya fue hace mucho tiempo también, ahora las leyes no son así, pero vamos, que la historia de él también es sumamente interesante. Bueno, podemos seguir hablando, o me gustaría seguir hablando, ¿no? Sobre los psicópatas asesinos en masa, ¿sí? O, como por ejemplo Jim Jones, que él llevó a su iglesia a la Guyana y hizo que mueran más de 900 personas, ¿sí? Podemos hablar de los asesinos organizados o desorganizados. Hay muchas cosas que todavía nos quedan por hablar. ¿Cómo podemos abordar un tema tan complejo en menos de una hora? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Investigar por nuestra cuenta. Siempre hay mucho que nosotros podemos seguir investigando al respecto, porque es un área que todavía falta mucho por explotar, el tema de la psicopatía, ¿sí? Están entre nosotros, los psicópatas, están aquí, entre nosotros. Muy seguramente alguna persona con rasgos psicópatas está ahora en la conferencia, ¿sí? Recordemos, la mayoría no son criminales, ¿sí? Están en el lado difuso. Lo que yo les quiero regalar el día de hoy es estos libros. Yo les voy a regalar estos libros de manera gratuita. Ustedes pueden adquirirlos, ¿no? Libros muy interesantes sobre la mente criminal. Estos y muchos otros que pueden ustedes descargar libremente desde la página que les voy a dar. Empiecen a leer, empiecen a adentrarse en la mente criminal, ¿sí? Tenemos que comprender desde adentro, ¿sí? No solamente con características superficiales, tenemos que adentrarnos en la mente criminal. Estos son algunos de los libros que les quiero regalar el día de hoy. Series y documentales que les puedo recomendar, muchos están en Netflix o los pueden encontrar libremente, ¿sí? La historia, por ejemplo, de Jeffrey Epstein, está en Netflix. La historia de Ted Bundy, esta es la película, ¿no? Muy bien relatada, muy bien narrada, en la mente criminal, también una serie de pequeños documentales para hablar sobre los psicópatas. Estos entre algunas series, documentales, películas que les recomiendo para ir comprendiendo un poco más la mente criminal. Quedan muchas preguntas o van a quedar muchas preguntas, ¿no? O van a salir más preguntas cuando vayan leyendo los libros, cuando vayan adentrándose. Lo que yo les puedo animar es a que investiguen y si es que alguna duda tienen, me pregunten. Yo estaré encantado, gustoso de compartir espacios con ustedes por un chat o nos podemos conectar por Zoom sin ningún problema. Les dejo los contactos míos acá para que podamos responder cualquier duda que tengamos. Última frase que nos dejó el pensamiento de Ted Bundy. Nosotros los asesinos seriales somos sus hijos, somos sus esposos, estamos en todas partes y habrá más de sus niños muertos mañana. ¿Sí? El pensamiento de un psicópata criminal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor
Pedro, por esta ponencia. Ahora, bueno, antes de dar espacio al espacio de preguntas, recordarles a todos los asistentes que por el chat se están enviando los links para los que vayan a acceder a la certificación. Es importante que diligencien esto para tener registro de su asistencia. Además, les recordamos que esta sesión en particular, esta ponencia, fue grabada y será publicada en nuestra cuenta de YouTube, para lo que tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando tanto el video como el enlace de los libros que el profesor acaba de comentar. Ahora sí, le doy espacio a Daniela para poder dirigir el espacio de preguntas. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias al doctor Pedro. Ya tenemos la pregunta aquí, la primera pregunta por el chat, la hace Mariana Bravo y dice: buen día, doctor. Muchas gracias por su intervención excelente. Mi pregunta es, según su criterio, ¿es más peligroso toparse con un psicópata o con un sociópata? Con un sociópata, claramente. El psicópata no va a actuar de manera, o muchas veces, o la mayoría de veces no va a actuar de manera violenta, es más, es una persona muy agradable, ¿sí? El sociópata, el antisocial, es una persona muy impulsiva, ¿sí? Este es el típico delincuente, ¿no? Entonces es mucho más peligroso una persona antisocial, un sociópata, que un psicópata adaptado. Claro, mucho más violento, o mucho más peligroso un sociópata. Muchas gracias, doctor. Ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría, la hace Valentina Tibaquira, por qué la mayoría de psicópatas seriales son hombres y no mujeres? Bueno, mira, esas son las estadísticas, eso es lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Pero esto no quiere decir que no hay en la historia también, que no hay en la historia muchas mujeres asesinas seriales. ¿Sabes por qué? También se visualiza mucho más el tema de los hombres, ¿sí? Por el acto violento. El hombre suele ser mucho más violento al cometer sus delitos. Las mujeres, por ejemplo, tienen un componente mucho más elaborado. La mayoría de asesinas seriales utilizan el veneno, por ejemplo, ¿sí? Utilizan el veneno, es menos violento. Entonces, se puede visualizar más al hombre, y sí, nos encontramos que estadísticamente la psicopatía está más presente en el hombre. Vamos, eso ya tenemos que investigar desde el punto de vista neurológico el por qué está más presente esto en los hombres. Muchas gracias. Ahora esta pregunta la hace Sebastián Cumbe. Hola, Pedro. ¿Existen niños psicópatas? ¿Cómo son y qué características presentan? Ya. Hay niños psicópatas, se habla de muchas investigaciones de rasgos psicopáticos en niños, sí, sí hay. Que podamos nosotros ya decir que un niño es psicópata, no, no. O sea, no podemos nosotros ya etiquetarle a un niño como psicópata. Teoría que tiene mucha evidencia a favor y mucha evidencia en contra, que es la triada McDonald, ¿no? Una persona dice, esta teoría dice, aunque, vamos, les digo que tiene mucha evidencia a favor y mucha en contra, pero más o menos para que se pueda responder la pregunta. Niños que tienen, por ejemplo, tendencias hacia la crueldad animal, hacia la piromanía, y presentan enuresis, sobre todo la crueldad animal, es uno de los rasgos principales de niños que vemos que, esto va a ir en escalada, ¿no? Pero no hablo de que le pegó a un perro, no. Estoy hablando de que, por ejemplo, niños que meten al gato en la licuadora o en el horno, o le cortan las patas a un perro, ¿me entiendes? O sea, es crueldad animal. Estas serían algunas características que vamos viendo. Esto va a ir en escalada, esto va a ir en escalada, y este niño algo tiene, ¿sí? Pero no podemos etiquetarle a un niño todavía. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a José Garcés, que está alzando la mano. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta es con respecto a la parte de los psicópatas adaptados y los psicópatas seriales. En el caso de los psicópatas adaptados, ¿se puede encontrar una persona psicópata adaptada que mate de su propia mano? O normalmente, si en dado caso, pues tiende a hacer crímenes, lo hace por parte de otra persona? Normalmente estas personas son tan meticulosas en la planeación de sus crímenes. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Temas políticos, ¿sí? Tenemos que desaparecerle a alguien, pero buscamos a alguien más que lo haga, no lo hacemos por nuestra propia mano.
en el tema empresarial necesito deshacerme de mi socio, pues lo planeo como un accidente. Es así como funciona. Si normalmente no suelen hacer por su propia mano, sino tienen toda una planeación para poder llegar a cometer este delito. Sí, los adaptados suelen tener una planeación muy, muy estricta de cómo llegar a cometer un delito sin verse ellos involucrados, ¿no? Tapan muy bien sus huellas. Muchas gracias. Ahora otra pregunta que hace Juan Carlos. Buen día, doctor Pedro. ¿Cuál podría ser el entorno de crianza de un psicópata si partiendo de lo que usted plantea no son violentos? Mira, en la mayoría de casos, o en muchos casos, los psicópatas criminales sí han tenido un ambiente de los primeros años de vida con abusos sexuales, con maltratos, con negligencias parentales. Sí, claro que sí, con pornografía, ¿sí? Un abuso de la pornografía. Vamos, que el ambiente de la mayoría de asesinos seriales sí ha sido muy, muy, muy violento. Ahora, en todos los casos, no. Hay muchos asesinos que han presentado infancias muy normales, padres muy normales, infancias sin ningún trauma y terminan siendo asesinos seriales. ¿Que tiene que ver el ambiente? Sí, tiene que ver el ambiente, pero también tiene que ver la biología, también tiene que ver la parte de la neurociencia, nos están explicando mucho de esto. Entonces, en la mayoría de casos nos encontramos que sí, hay una infancia muy difícil, muy violenta, pero no en todos los casos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a darle la palabra a Valeria Sánchez. A mí me gustaría saber respecto a los psicópatas, sean o no integrados, adaptados o violentos, si son tan difícilmente detectables en algunos casos, ¿es posible que él tenga noción de lo que padece, tipo que no haya sido diagnosticado todavía? ¿Pueden llegar a conocer que tienen esa patología? Claro, ellos saben, ellos saben. Ellos tienen muy claro que entienden las emociones, pero no las sienten. Ellos saben, ellos tienen conocimiento de lo que están padeciendo, pero no lo dicen, obviamente. ¿Por qué? Porque están por la concepción misma de la sociedad sobre la psicopatía. Ellos no van a decirlo, pero sí van a actuar como, con todas las características que vimos. Ellos tienen conocimiento de lo que están pasando, pero no lo dicen abiertamente. Muchísimas gracias. Ahora la pregunta que hace Jocelyn Carolina es, ¿el nivel de satisfacción de estas personas al asesinar en qué medida aumenta? Bueno, estas personas tienen, ¿no?, estas motivaciones por el asesinato, cada vez van a ir perfeccionando más y más su delito, cada vez van a ir encontrando más y más maneras de satisfacer su motivación. Entonces, por eso los delitos que ellos van cometiendo son cada vez con tiempos más reducidos, ¿sí? Y lo van haciendo cada vez de una manera más perfeccionada, ¿sí? Ellos cada vez van a ir buscando mayor satisfacción, ¿sí? La búsqueda de la satisfacción en sus delitos sí va en escalada. Muchas gracias, doctor Pedro. Ahora la pregunta que hace Isabela Concha, desde una perspectiva clínica, ¿hacia dónde se puede redireccionar el proceso terapéutico o si es posible realizar uno? Miren, el tema del psicópata, así como está tan metido en la sociedad, tan oculto en la sociedad, no va a ir a consulta psicológica. A menos que sea para manipular a alguien, no va a ir. Y si va, es muy, muy difícil que reconozca una psicopatía. Es muy difícil que reconozca. Y te digo, es muy difícil que el psicólogo se dé cuenta. ¿Sí? Es muy difícil también que el psicólogo se dé cuenta. Hay muchas terapias, sobre todo cognitiva, conductual, pero ninguna ha demostrado estadísticamente ser útil para esto. ¿Sí? No, ninguna ha demostrado. Muchas gracias, doctor Pedro. Y ya para finalizar, la última pregunta que es interés de todos, ¿dónde se pueden encontrar los libros que nos recomiendan? Perfecto, les comparto nuevamente, las personas que deseen los libros, yo les comparto gratuitamente el enlace donde pueden descargar estos y mucho más. Escríbanme en cualquiera de estos, de las páginas, de los correos, y yo entre hoy y mañana les hago llegar pues el enlace de todos los libros, los pueden descargar gratuitamente, y en este mismo enlace voy a estar subiendo constantemente, o estoy yo todo el tiempo subiendo libros que les puede interesar, ¿no? Desde la psicopatía criminal,
estamos hablando de las neurociencias y la psicología forense, libros muy básicos, introductorios de la psicología forense, muchas cosas van a encontrar acá, así que los que deseen simplemente me pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y gracias a usted, doctor Pedro, por darles respuesta. Gracias por su ponencia también. Ahora le doy el paso a Leslie. Bueno,